Hay momentos en los que sientes que algo está cambiando. No hay un gran estruendo, ni una gran promesa, solo un detalle insignificante que, visto en retrospectiva, de repente parece histórico. Un momento así fue cuando un procesador gráfico NVIDIA H100 dejó la superficie de la Tierra, no como un experimento en un laboratorio, sino como parte de un sistema funcional en órbita. Eso suena al principio como una curiosa nota al pie para los fanáticos de la tecnología, pero en realidad podría ser el comienzo de una industria completamente nueva. Centros de datos en el espacio. Y antes de que descartemos esto mentalmente y lo metamos en el cajón de la ciencia ficción, vale la pena detenernos un momento, porque hace 15 años los cohetes reutilizables, las constelaciones globales de satélites de Internet o incluso los vuelos espaciales privados como un factor económico serio, sonaban igual de descabellados. Pero también, si pensamos más atrás en los hermanos Wright, que intentaron construir aviones, en ese entonces también fueron llamados excéntricos y locos. Hoy estamos en un punto donde varias innovaciones se están uniendo al mismo tiempo. La inteligencia artificial está en auge. Los centros de datos requieren mucha energía, y el agua se vuelve un recurso escaso. Y al mismo tiempo, cohetes como Starship están reduciendo los costos y multiplicando la capacidad para llevar masa a la órbita. Esto ya no es música del futuro, es una orquesta que apenas empieza a afinarse. Mi nombre es Sirvan y esto es Marte. Crónicas Volamos. El problema de la infraestructura. Durante mucho tiempo, los centros de datos fueron una columna vertebral invisible de la digitalización. En algún lugar a las afueras de la ciudad, unos cuantos edificios grises, mucho concreto, mucha electricidad y listo. Pero esos tiempos ya se acabaron. Los modelos modernos de inteligencia artificial no han aumentado la demanda de capacidad de cómputo de manera lineal, sino exponencial. Y apenas estamos al principio de este desarrollo, que algunos podrían llamar una burbuja. Un solo gran clúster de entrenamiento de inteligencia artificial consume hoy en día cientos de megavatios, lo que equivale a la capacidad de una planta de energía de tamaño mediano. Y eso ya no es un caso aislado, sino la nueva norma. Como mencioné, esto es solo el inicio, ya que los centros de datos crecen y consumen más energía, apareciendo por todos lados como maleza. Pero el verdadero problema no es solo la electricidad, es el calor residual. En la Tierra, este calor se elimina con aire o agua, muchísima agua. Los centros de datos a hiperescala consumen millones de litros de agua potable al día, a veces en regiones que ya sufren de sequía. En Estados Unidos ya hay varias comunidades que luchan activamente contra nuevos centros de datos, porque los ríos y las aguas subterráneas están siendo visiblemente afectados. En pocas palabras, los centros de datos ahora compiten directamente con las ciudades, la agricultura y la industria por la energía y el agua. Y eso en un mundo que en realidad quiere electrificarse y descarbonizarse. Eso se puede optimizar unos años más. Chips más eficientes, mejor refrigeración, nuevas ubicaciones. Pero el problema sigue. Tratamos de escalar una industria que físicamente es muy reacia a hacerlo. Y es precisamente en este punto donde mirar hacia arriba de repente empieza a tener sentido. Porque ahora se puede poner un freno a todo esto y obstaculizar el progreso. O bien, uno puede preguntarse cómo se puede resolver esto de manera sostenible. Y eso es exactamente lo que algunas empresas hicieron el año pasado. Esto se comporta de forma muy diferente en la órbita. En el espacio rigen otras reglas del juego. La energía allí no proviene de la red, sino directamente del Sol. En una órbita sincronizada con el Sol, brilla prácticamente las 24 horas del día. No hay noche, no hay nubes, no hay estaciones del año, pero tampoco redes sobrecargadas. Y gracias a que el Sol brilla de manera continua, la necesidad de acumuladores y baterías disminuye considerablemente. Pero aún más importante es otra cosa, la refrigeración. En el espacio no hay aire, no hay agua, y nada que se pueda evaporar o utilizar para disipar el calor. El calor solo se disipa a través de la radiación infrarroja. Eso suena como una desventaja al principio, pero en realidad es algo que se puede planear. Con superficies de radiadores lo suficientemente grandes,
Se puede disipar el calor de manera muy precisa y constante, sin consumo de agua, sin ruido y sin partes móviles. StarCloud aborda exactamente este punto. Sus satélites no son en esencia más que clústeres de GPU voladores con radiadores gigantes y desplegables, que disipan la energía térmica en forma de radiación infrarroja. El primer demostrador ya lleva una NVIDIA H100, aproximadamente 100 veces más potente que cualquier cosa que haya operado en órbita hasta ahora. Lo relevante no es solo esta GPU, sino que funcione estable allá arriba, pueda enfriarse y se controle la radiación. El hardware moderno de centros de datos no debe estar forzosamente en la superficie terrestre. Y una vez que eso se haya demostrado, se abrirán puertas que simplemente no existían antes. Starship, la pieza faltante del rompecabezas. Todo esto sería puramente académico si el transporte al espacio siguiera siendo astronómicamente caro. Pero es aquí donde entra en juego Starship. Totalmente reutilizable, con cargas útiles de más de 100 y posiblemente hasta 200 toneladas en el futuro. Y sobre todo, una filosofía de producción que no se basa en piezas únicas, sino en la fabricación en serie. Hasta ahora se hablaba de 1000 Starships por año, pero recientemente Elon Musk publicó que la producción podría llegar incluso a 10.000 unidades por año, o sea, aproximadamente 27 unidades por día. Para las ambiciones en Marte, los 1000 habrían sido suficientes, pero el nuevo campo de negocios requiere una infraestructura mucho más grande. Porque en el futuro, solo los chips vendrán de la Tierra. Todo lo demás se construirá en la Luna y se lanzará al espacio con cañones electromagnéticos de riel. Un módulo completo de centro de datos orbital con aproximadamente 40 megavatios de potencia y alrededor de 100 toneladas de masa teóricamente cabe en un solo Starship. Eso no es una visión para el año 2100, sino una suposición realista para principios de la década de 2030, cuando Starship vuele regularmente. Eso cambia drásticamente el cálculo económico. La pregunta central ya no es si se pueden llevar centros de datos al espacio, sino a partir de qué precio de lanzamiento por kilogramo vale la pena hacerlo. StarCloud llega a un umbral crítico de aproximadamente $500 por kilogramo, es decir, una décima parte de lo que actualmente es común. Eso sigue siendo ambicioso, pero es una magnitud que, al menos con cohetes de carga pesada totalmente reutilizables, ya no parece absurda. El elefante en la habitación. La refrigeración en el vacío. Por muy elegante que suene todo esto, aquí es donde acecha el mayor desafío técnico. La refrigeración en el espacio no es un regalo, sino una obligación de superficie. Los radiadores tienen que ser enormes. Mientras más potencia de cálculo, mayor debe ser la superficie de radiación. Eso significa estructuras grandes y frágiles, potencialmente vulnerables a micrometeoritos, complejas de desplegar y difíciles de escalar. Los ingenieros de StarCloud lo saben. La mayoría de su equipo trabaja precisamente en ese aspecto. Construir radiadores ligeros, económicos, plegables y con una confiabilidad extremadamente alta no es un problema trivial, pero al menos es uno que encaja bien dentro de la física. Se puede calcular, probar y ampliar gradualmente. Eso es lo que diferencia esta idea de muchas utopías espaciales previas. Hasta aquí, todo esto suena como una visión técnica fascinante, pero la tecnología por sí sola no construye una industria. Las preguntas decisivas apenas vienen ahora. ¿Realmente esto es más barato que los centros de datos en la Tierra? ¿Qué tan rápido se podría construir un centro de datos orbital así? ¿Tiene sentido un solo centro grande? ¿O muchos enjambres distribuidos? ¿Y qué significa eso para Google, Amazon, NVIDIA y la política energética en la Tierra? Vamos a aclarar ahora por qué esto tiene sentido física y económicamente. Al hablar de centros de datos en el espacio, suele surgir la misma objeción. Suena bien, pero en el espacio no se enfría. Y aquí es donde comienza el verdadero malentendido. Porque enfriar no significa que haya aire soplando en algún lugar. Enfriar significa que el calor sale de un lugar. El calor tiene exactamente una vía de escape. La radiación, no la convección, no la evaporación, sino la radiación electromagnética en el rango infrarrojo. Según la ley de Stefan Boltzmann, en la Tierra hacemos que enfriar sea complicado, porque tenemos que hacerlo.
Los centros de datos consumen cantidades gigantescas de electricidad, y casi toda la energía eléctrica termina convirtiéndose en calor residual. Este calor se mueve con aire, se elimina con agua o simplemente se evapora. Por eso, los centros de datos modernos suelen estar junto a ríos o lagos. Y precisamente por eso cada vez entran más en conflicto con comunidades, la agricultura y las autoridades ambientales. Un gran centro de datos de IA puede consumir hoy en día varios millones de litros de agua potable al día. No al año, al día. Eso no es un problema teórico. Eso ya es una realidad en Estados Unidos y cada vez más también en Europa. El calor residual no desaparece, solo se traslada localmente, con todas las consecuencias políticas y ecológicas. En la órbita es fundamentalmente diferente. Ahí no hay aire, no hay agua y no hay evaporación. Pero hay algo mucho más valioso: los sumideros de calor perfectos. El espacio profundo tiene efectivamente una temperatura cercana al cero absoluto. Eso significa que cualquier superficie lo bastante caliente puede irradiar calor muy eficientemente, no rápido en el sentido de velocidad, sino implacable en el sentido de la física. El calor se extrae directamente de los chips. Se lleva a través de circuitos de líquido a los grandes radiadores, y allí se irradia al espacio como radiación infrarroja. Nada se consume, nada se pierde, ni una gota de agua, ningún circuito de enfriamiento que necesite recarga. La refrigeración no está limitada por la infraestructura, sino por el espacio. Y aquí es donde está el verdadero cuello de botella. No la GPU, no el software, sino el radiador. Cuanta más potencia de cálculo se utiliza, mayor debe ser la superficie de disipación. Eso no es una decisión de diseño, eso es termodinámica. Quien hace cálculos en el espacio, al final construye estructuras enormes, extremadamente ligeras y enrollables, que se parecen más a velas solares que a satélites clásicos. Por eso, la gente de Star Cloud lo dice abiertamente. Nuestro producto más importante no es el chip, sino el radiador, aunque ellos no fabrican chips, sino que los compran. Eso suena poco espectacular, pero es el núcleo del modelo de negocio. Porque los radiadores se pueden escalar, necesitan espacio, y el espacio en órbita no es un recurso escaso, pero la masa sí lo es. Y por eso todo está diseñado para tener la mínima densidad de material, la máxima superficie y un despliegue confiable. Eso es difícil, pero se puede resolver y, sobre todo, escala mejor que cualquier sistema de enfriamiento en la Tierra. Pero ni la mejor refrigeración serviría si no fuera porque un segundo factor lo cambió todo: energía. Los centros de datos ya no son solo infraestructura de TI, ahora son grandes consumidores de energía. El cuello de botella ya no es el chip, sino la conexión eléctrica. Los precios de la electricidad están subiendo, las redes están sobrecargadas, y construir nuevas líneas lleva años, o incluso décadas. Cada nuevo sitio para un centro de datos es un proyecto político, y cada gigavatio de capacidad de cómputo compite directamente con los hogares, la industria, la electromovilidad y las bombas de calor. En la órbita, este problema no existe. Ahí no hay generación de electricidad ni red. Solo hay luz solar cargada de energía, disponible de manera continua y predecible, sin noche, si eliges la órbita correcta. La energía proviene directamente de la fuente, sin requerir transporte, aprobación o subsidios. El único costo que se paga es el transporte del hardware hacia arriba. Lo mismo aplica para la expansión. ¿Necesitas otro millón de GPU? Entonces lánzalas al espacio. No hay necesidad de estudios ambientales complejos, adquirir terrenos, conectarse a la red, etc. Y por eso siempre se menciona un nombre aquí: Starship. Sin Starship, esta discusión no existiría. Punto. Todo el concepto de los centros de datos orbitales depende únicamente del costo por kilogramo para alcanzar la órbita. StarCloud mismo dice que su modelo de negocio se vuelve rentable a partir de unos $500 por kilogramo. Eso no es una cifra de ciencia ficción, es una meta concreta, y está a órdenes de magnitud más cerca que cualquier cosa que la energía solar basada en el espacio haya necesitado jamás. Pero el punto clave no es solo el precio, sino la capacidad. SpaceX está construyendo un sistema que no está diseñado para la demanda actual, sino para un futuro en el que millones de toneladas volarán hacia Marte. Esa capacidad no se va a utilizar por años,
Y la capacidad de lanzamiento no utilizada es capital muerto. ¿Qué se hace con cohetes que no van a Marte en este momento? Correcto. Se venden a costos marginales, y es precisamente ahí donde surge el espacio para industrias completamente nuevas. Otro punto que a menudo se pasa por alto es la arquitectura de estos centros de datos. Nadie los obliga a ser gigantes monolíticos. Al contrario, hay muchos argumentos para pensar en ellos como redes, ya sea como grandes clústeres que trabajan juntos, o como enjambres de muchos nodos individuales que orbitan distribuidos por la Tierra. ¿Más cantidad que perfección? Internet triunfó por muchas computadoras pequeñas trabajando juntas, no por una supercomputadora. Sería sorprendente que este principio de repente se invirtiera en el espacio. Aquí en la Tierra, las computadoras se comunican entre sí a través de cables de fibra óptica, lo que no significa otra cosa que señales láser que se envían y reciben. La forma más eficiente de transportar señales láser, aparte de la fibra óptica, es por el vacío, como en el espacio. Allí, los enjambres deben conectarse entre sí con enlaces láser, como hace Starlink. Queda la pregunta sobre el plazo. Y aquí no ayuda la exageración, sino la honestidad. Hoy vemos prototipos, GPUs individuales en órbita, demostraciones y pruebas de viabilidad. A principios de la década de 2030 veremos clases de megavatios, es decir, centros de datos que deben tomarse en serio. Desde mediados de la década de 2030, la computación orbital será más barata que construir nuevas instalaciones en la Tierra en ciertos casos. Y a partir de ese momento, la curva ya no será lineal, sino exponencial. Porque en cuanto la nueva capacidad de cómputo se genere principalmente en órbita, será irracional construirla en la Tierra. Y eso nos lleva a una pregunta que va mucho más allá de la tecnología. ¿A quién pertenecen estos centros de datos y qué leyes aplican en la órbita? ¿Qué ocurre si los estados operan capacidad de cómputo estratégica fuera de su territorio? ¿Y cómo se protegen enormes y frágiles estructuras en un entorno cada vez más militarizado? No son preguntas marginales, son las preguntas que deciden si estamos hablando aquí de una curiosidad tecnológica o del inicio del mayor cambio de infraestructura desde la industrialización. Dinero, poder y el punto de no retorno. Hasta este punto, todo esto podría descartarse como un proyecto de ingeniería ambicioso. Startups valientes, fundadores visionarios, mucho riesgo, tal vez algunos fracasos espectaculares. Pero es justo en este punto donde la historia da un giro. Porque los centros de datos no son un tema de nicho. Hoy en día ya son infraestructura crítica. Y quien controla la infraestructura, al final controla más que solo servidores. Por eso, veamos la rentabilidad no en presentaciones de marketing, sino en la realidad. Un centro de datos moderno de hiperescala en la Tierra cuesta varios miles de millones de dólares. No solo por el hardware, sino por todo lo que lo rodea. Terrenos, conexiones eléctricas, expansión de la red, refrigeración, derechos de agua, permisos, acuerdos políticos y mucho, mucho más. Y luego queda ahí, firmemente anclado, dependiendo de los precios locales de la energía, las leyes locales y los conflictos. En órbita, la estructura de costos es completamente diferente. La inversión inicial es brutal, el transporte es caro, la tecnología es arriesgada, pero una vez que el hardware está arriba, bloques enteros de costos desaparecen por completo. Sin factura de electricidad, sin agua, sin expansión de la red, sin nuevos permisos para cada megavatio adicional, los costos operativos bajan drásticamente, mientras que la escalabilidad se vuelve más sencilla. Esto significa que el cómputo orbital no es para ahorrar a corto plazo, sino una palanca a largo plazo. Quien invierte temprano paga más al principio, pero a partir de cierto punto empieza a ganar. Una ventaja estructural que las ubicaciones clásicas ya no pueden alcanzar. Y ese punto no llega poco a poco, llega de manera abrupta. Cuando la capacidad de cómputo en órbita sea más barata que en la Tierra, el mercado cambiará por completo. A partir de entonces, las instalaciones existentes seguirán operando, pero las nuevas construcciones perderán su justificación económica. Ese es el momento en que las inversiones se trasladan, no por ideología, sino por necesidad. Y es precisamente ahí donde surgen los ganadores. Los que ganarán serán aquellos que controlen tres cosas al mismo tiempo. Capacidad inicial, acceso a la energía y cadenas de suministro de chips.
Nvidia, Amazon, Google, SpaceX. Estos nombres no aparecen una y otra vez por casualidad. Están exactamente en los puntos clave que son decisivos para este modelo. Los perdedores también se pueden identificar claramente. Las regiones que hoy apuestan fuertemente por los centros de datos perderán inversiones a largo plazo. Los proveedores de energía perderán grandes clientes. Los municipios perderán ingresos. Los estados perderán parte del control sobre la infraestructura crítica que de repente se encuentra fuera de su territorio. Y con eso, un proyecto tecnológico se convierte en un problema geopolítico. ¿Qué significa que una parte significativa de la capacidad de cómputo de IA mundial ya no esté en territorio nacional, sino en órbitas internacionales? ¿Qué leyes aplican ahí? ¿Quién interviene si ocurre un sabotaje? ¿Y cómo reacciona un Estado cuando su capacidad económica o militar depende de infraestructura orbital que no controla completamente? Estas preguntas no son hipotéticas y mucho menos están resueltas, ya se están planteando, solo que no de manera pública. Otro punto que rara vez se menciona es la dimensión militar. La capacidad de cómputo es tan estratégica hoy como lo fue el petróleo en el siglo XX. Quien controla la capacidad de entrenamiento, controla la velocidad de desarrollo de los sistemas de IA. El cómputo orbital se escapa de los métodos de acceso tradicionales. Es difícil de sancionar, difícil de bloquear y aún más difícil de destruir sin arriesgar una escalada masiva. Al mismo tiempo, surgen nuevas vulnerabilidades. Los radiadores grandes son sensibles. La basura orbital se convierte en una amenaza real. Un efecto cascada. Un escenario de Kessler podría inutilizar grandes grupos e incluso órbitas enteras. Eso significa que la gestión del tráfico en órbita se vuelve un requisito para la estabilidad económica. Quien regula eso ejerce poder. Y luego está el punto del que casi nadie habla, porque suena casi absurdo, pero es lógicamente inevitable. Si uno traslada de manera consecuente el cómputo al espacio, inevitablemente termina con una pregunta simple. ¿Por qué solo unos cuantos megavatios? ¿Por qué no gigavatios? ¿Por qué no teravatios? ¿Por qué no recolectar sistemáticamente tanta energía como sea físicamente posible? A partir de aquí, no entramos en territorio de ciencia ficción, sino en el desarrollo industrial extrapolado, enjambres de Dyson, estructuras Matryoshka, cómputo estelar. Eso suena absurdo hoy en día. Así como la infraestructura global de la nube habría sonado absurda hace 50 años. Pero la dirección está clara. Recolectar energía directamente en la fuente y convertirla en capacidad de cómputo. Ya hice un video sobre el tema de las esferas de Dyson y las estructuras Matryoshka. Lo enlazo abajo. Muy recomendable. Y precisamente por eso este auge es tan fundamental. No es solo un mercado individual que está creciendo. Es un nuevo punto final para la industria, la energía y la información. Aquí se cierra el círculo con Starship, ya que en este contexto no es el vehículo para llevar personas a Marte. Es la primera máquina de transporte industrial que hace posible esta visión, similar al ferrocarril transcontinental. Marte es la narrativa, el cómputo es el modelo de negocio y la energía es el verdadero motor. Tal vez Starship algún día lleve a millones de personas a otro planeta, pero antes hará algo mucho más mundano. Arrancar servidores, desplegar radiadores, expandir la infraestructura, no para exploradores, sino para potencia de cómputo. Y cuando se llegue a ese punto, nadie volverá a preguntar si tiene sentido tener centros de datos en el espacio. Entonces, solo se preguntarán por qué tardamos tanto en empezar con eso. Conclusión: no es cuestión de sí, sino de cuándo. Si uno junta todo eso, al final queda una conclusión incómoda. Los centros de datos en el espacio no son una idea loca de Silicon Valley, ni una estrategia de marketing para fanáticos de cohetes o ciencia ficción. Son una consecuencia lógica de tres tendencias que se refuerzan entre sí. Una demanda de energía en explosión, una potencia de cómputo cada vez más concentrada, y un planeta que cada vez es menos apto para esa combinación. La Tierra es excelente para inventar computadoras, pero no es el lugar óptimo para operarlas de manera ilimitada. La electricidad aquí es cara, políticamente disputada y ecológicamente limitada.
La refrigeración se convierte en un cuello de botella, el espacio en un conflicto, y cada nueva etapa de expansión trae consigo nuevos permisos, nuevas dependencias y nuevas resistencias. En órbita, estos problemas no se resuelven mágicamente, solo cambian de lugar. La energía no es escasa allá, sino que está disponible en abundancia. La refrigeración no es un factor de costo, sino una cuestión de diseño. Escalar ya no significa negociar con comunidades, sino tener más capacidad de lanzamiento. Y aquí es donde está el punto clave. La pregunta no es si los centros de datos en el espacio pueden ser más baratos, eficientes o limpios, sino a partir de qué punto se vuelven insustituibles. Porque en cuanto el primer actor pueda demostrar que la computación orbital funciona económicamente, nadie se quedará en la Tierra solo por idealismo. No será cuestión de visión o escepticismo, sino de rentabilidad versus estancamiento. Starship no es un salvador aquí, es una herramienta muy tosca, muy poderosa, que baja un umbral que antes parecía insuperable. Quizá ese sea el pensamiento más importante de este tema. Grandes cambios tecnológicos siempre parecen al principio un desvío sobredimensionado, demasiado caro, demasiado arriesgado, demasiado pronto, hasta que de repente se convierten en el camino directo. Lo mismo ocurrió con barcos portacontenedores, aviones, cables de fibra óptica, la globalización, la computación en la nube y otros ámbitos. Y probablemente también será así aquí. Quizá haya retrocesos. Quizá el primer sistema fracase. Quizá tome más tiempo de lo que prometen las predicciones más optimistas. Pero si la energía está disponible en abundancia, si los costos de transporte caen drásticamente, y si la capacidad de cómputo sigue siendo el factor limitante para el poder económico y político, entonces el camino inevitablemente es hacia arriba. No por romanticismo, no por curiosidad, sino por eficiencia. Y precisamente por eso no estamos hablando aquí de un futuro lejano. Estamos hablando del siguiente paso lógico de una industria que ya ha comenzado a superar su propia gravedad terrestre. Si te gusta este tipo de análisis, puedes encontrar más en el boletín Mars Chronicle. Te dejo el enlace abajo en la descripción. Toma 2.